Muy buenas tardes, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre, bajo la conducción del economista Pedro Medina, quien les habla, único responsable del programa. Primeramente, el día de ayer no pude salir por motivo de fuerza mayor, pero ahora me reencuentro con ustedes y mañana también, domingo. Primeramente, el Pleno del Congreso, la Junta Directiva, rechazó el documento emitido por la confianza al señor presidente de la República. Y por lo tanto, se está demostrando que está totalmente mal asesorado, mal orientado en cerrar el Congreso por la falta de confianza. Esto significa la representatividad del poder legislativo y gracias que el presidente del Congreso es el general en retiro, un líder de Chavín de Guantas, en donde los miembros de las Fuerzas Armadas le guardan respeto los activos y los que están en calidad de retiro. Y por lo tanto, es una persona que no entra en vainas, por si acaso, y que hace, y si que hay que aplicar lo que dice la Constitución, se va a cumplir. Contra el representante del Ejecutivo, una persona que proviene del Movadez, ligado al brazo político de Sendero Luminoso. Y sería muy lamentable que las fuerzas policiales y las fuerzas armadas hagan eco, o mucho que puedan decir que son una expresión popular, que son a través de la representación del voto popular, que ha sido elegido legalmente, eso esté en cuestionamiento, porque tendríamos que ver la cantidad de muertos que fueron a votar, la cantidad de niños que tuvieron DNI que fueron a sufragar al interior del país, especialmente en el sur. Entonces, que no digan que hablan en nombre del pueblo. Y están utilizando la plata de los impuestos de todos los peruanos, directos e indirectos, para subvencionar y botar el dinero con bonos familiares, de ayuda, de yayeros. Es decir, están acostumbrando al pueblo pobre, al pueblo de la extrema necesidad, en ser zánganos. Y disculpen la palabra que sea tan drástico, porque lo que el pueblo necesita es trabajo y no que le den dádivas. Y solamente estas dádivas lo dan a aquellos irresponsables que algún día van a ir al Tribunal de la Justicia a rendir cuentas por las decisiones políticas de haber dado y regalado el dinero de los impuestos de todos los peruanos, cuando necesitamos más porcentaje para la educación. Indudablemente que los maestros tienen que tener una buena remuneración para que den una calidad de educación, transmitan educación y no sean los comunistas que tengan su bastión político en un estamento del Estado, especialmente en el sector de educación, en donde transmiten enseñanza o confunden a la población juvenil en distorsionar la verdad del Perú. El papel que hicieron los señores de Sendero Luminoso, que mataron a miles de peruanos, millones de peruanos en el Andes del Perú, especialmente en las zonas rurales, con ejecuciones extrajudiciales, capturando a niños para que enrolen al ejército popular y los estén concientizando desde niños, adolescentes, hoy adultos, que son justamente los que son líderes de las comunidades de la zona andina.
son los ronderos. Y también el Estado, sus altos oficiales que se aburguesaron y se corrompieron, porque no tenían el control de calidad de la gente que ingresaba al servicio militar y tampoco tienen en registro el destino de esa gente que ha hecho servicio militar, que han aprendido las estrategias en la lucha contra la subversión y hoy en día estarían formando las columnas del narcotráfico, es decir, la convivencia con el narcoterrorismo, porque les dan sueldos de 2.000, 3.000, 4.000 soles mensuales y el Estado se ha lavado las manos no viendo el futuro de los egresados o licenciados de las Fuerzas Armadas. Señores, este es un problema de Estado que indudablemente han estado mal conducidos por la corrupción, por malos políticos. Por eso el Poder Legislativo tiene la oportunidad de reactivar la pena de muerte para que los corruptos paguen por su pena y no aplicar borrón y cuenta nueva, en donde los señores comunistas son los que se elaboran la bandera que se cambie la Constitución. Si es tan fácil hacer una reforma constitucional, reactivando la pena de muerte a la traición a la patria. ¿Cómo es posible que el Tribunal Constitucional, o cómo es posible que señores congresistas mal encaminado la denuncia a la traición a la patria, cuánto le ha costado al Perú esos trámites a cargo del congresista Diego Bazán, que en forma irresponsable, en forma de Pilatos, se lava las manos, en donde él, para empezar, no es profesional en derecho, porque él es cocinero, él ha estudiado gastronomía, entonces pues zapatero para sus zapatos. ¿Cómo va a tocar un tema de traición a la patria? Porque tiene que tocar temas jurídicos, temas constitucionales, no cuestión de emotividad, sino cualquiera fuera por emotividad congresista. Entonces pues, seamos responsables, no cometamos infantilismo en estos temas de interés nacional, en donde prácticamente estamos peligrando la democracia ante la presencia de un comunista camuflado de demócrata, porque él proviene de Movadez y lo demuestra porque apenas entró en ejercicio en sus funciones como presidente, metió a la gente de Movadez en la mayor parte en las prefecturas y subprefecturas, y todavía una profesora colega de él ha estado cobrando cupos para ser prefectos y subprefectos. Es el colmo de la corrupción, en donde ha calado en las altas instancias del gobierno y han sido los ecos y los oídos del presidente, que no ha estado prácticamente preparado para asumir un cargo de tal magnitud. Por otro lado, esperemos que el Congreso ratifique lo que la mesa directiva le ha dicho al Ejecutivo y comiencen a pectorar, y que tienen que buscar la base jurídica de aquellos que son traidores de la patria que están en el Congreso, porque el pueblo no eligió a traidores de la patria, y mucho menos a corruptos que se estén aprovechando del cargo para que se estén enriqueciendo. Necesitamos hacer reformas constitucionales y tenemos que buscar calidad de personas entendidas en la materia de la Constitución, y para que verdaderamente sea la palanca que se saquen leyes para el progreso y desarrollo de nuestra economía. No a los sicarios de la economía, como hay empresarios que son patriotas y como hay empresarios que son antipatriotas. Señores, se aprovechan en la explotación de la gente más humilde, y necesitamos trabajadores que pongan su hombro para crecer y desarrollar en la economía, generar en la producción productividad, para que haya más fuentes de trabajo y para que ellos ganen más. Pero para eso necesitamos profesionales, necesitamos
gente que verdaderamente apuesten por el Perú, con tanto los empresarios como los profesionales y los trabajadores. Si no, esto no funciona. Pero para esto tenemos que tener congresistas que estén a la medida lo que el pueblo necesita. Gente que esté comprometida a los problemas y buscar la solución de los problemas de orden nacional, tanto socioeconómicamente. Y para esto hay que ser radicales en el sentido de que se tiene que aplicar la ley y fiscalizar que el Ejecutivo cumpla la ley y no tener adefesios como tenemos hoy en día en el gabinete a cargo de la señora Betsy Chávez China. Qué triste y lamentable el Perú. Y esto pasa por culpa de los mismos congresistas que no han podido amarrarse los pantalones y que el señor presidente en una forma tentativa los ha atrapado y los han metido en la corrupción, en donde prácticamente están haciendo mal uso del cargo y están mal utilizando con la corrupción, señores, en la malversación de fondos. Eso es totalmente delicado. Entonces, pues, si en el Perú hubiera la pena de muerte, creo que nada de esto estuviera pasando. Ahora en La Libertad, en Trujillo, es muy lamentable que en la provincia de Pacamayo el gerente general de la municipalidad lo hayan apresado por corrupto, por colusión, cuando se estaba escapando hacia Cajamarca. Y mucho más, un alcalde que ha abandonado el cargo, que se ha desaparecido ante la falta de dinero que se le debe pagar a los obreros de limpieza pública. ¿O es que acaso el dinero que ha sido destinado para el pago de los salarios de los obreros ha sido desviado y no queremos pensar mal hacia su campaña en querer postular a la alcaldía de Trujillo? De ser cierto, señores, regidores, funcionarios estarían involucrados en haber cometido este desfalco a la Municipalidad Provincial de Trujillo. Vamos a un corte y regresamos.
La congresista que ahora es premier, que está cambiado al 100% su figura, que es normal, ese no es delito. Por algo es congresista y tiene plata. Por algo es abogada, tiene plata por sus clientes. Ese no es para burlarse, más bien felicitarla que cuide su figura. Pero el hecho de que esté ligada sentimentalmente con el presidente, eso ya llama la atención. Porque en su sano juicio, es señorita congresista ha recibido al presidente en horas de la madrugada en su departamento. Y él nos ha aclarado. Hablar de política, caramba, hay horas que son adecuadas, pero son horas de altas horas de la noche que ya llama la atención, ¿no? Bueno, esto dejémoslos a los que se dedican a ese tipo de investigaciones. Nosotros simplemente analizamos políticamente y hacemos la crítica del caso. El señor Pedro Castillo, es un comunista del Movadez. Dice que es católico, que es evangélico, lo cual es totalmente falso, porque ellos no creen en Dios. Pero ahora se ha sacado la careta, porque quiere cerrar el Congreso. Poder absoluto, como todo dictador. Ese es el problema, que cuando al perro le dan de comer churrasco, y el día que le dejan de dar churrasco y le dan camote, el perro muerde. Por lo tanto, al perro dale camote y no le dé churrasco. Ese es el problema, que la gente que no está preparada en el poder se aferran al poder y hacen la burrada que todos estamos expectando, que es lamentable. Vamos a la nota de prensa.
situación está muy delicada. De repente, de aquí a lunes, va a haber intento de cierre del Congreso. Todo cabe. O la misma presencia del general William, como presidente del Congreso, tendrá gente de inteligencia que lo pondrán al tanto y lo van a ayudar a que mantenga la independencia como poder del Estado y no sea interferido por el poder ejecutivo. Por otro lado, ¿por qué a Pedro Castillo le interesa cerrar el Congreso? Porque el tema es corrupción, porque están las carpetas radicales en donde van a pronunciarse en el Pleno sobre si sigue continuando como presidente o lo separan al señor Pedro Castillo. Dina Boluarte ya se abrió del Ejecutivo, no ha aceptado continuar como ministro siendo vicepresidenta, aparte de la discrepancia que se puede tener con ella en orden programático. No sé cómo será como persona. Entonces, los que la alientan a que siga en carrera política son los caviares que están ahorita coordinando con los congresistas de centro y de la derecha. Es decir, van a tener un común denominador de que el señor Pedro Castillo salga del cargo de presidente. Así está la situación. De aquí el lunes habrá novedades. Vamos al corte y de ahí nos vamos a los videos.
Vamos a los videos. La señora está con problemas de tráfico de influencias, pero también tiene un problema político porque ella se va a asumir como que le denegaron la confianza a su predecesor y ella es la bala de oro. ¿Ella lo va a poder frasear de esa manera? Sí, claro, el objetivo es disolver el Congreso alegando la negación de doble confianza, genera la crisis total. Ese es el objetivo, no hay más, ese es el objetivo. Por eso ha puesto, como tú bien has indicado, a la versión femenina de Aníbal Torres. Esta señora va a agudizar las contradicciones y va a provocar que no le den el voto de investidura, con lo cual se genera, y ellos van a decir que es la segunda. Y por cosa que es un imposible jurídico. Cosa que no es imposible porque no hay primera todavía. Correcto. Esta noche en Beto, a saber, los operadores paramilitares de Pedro Castillo, los soldados entrenados en armas y guerra, convertidos hoy en una milicia para defender a un gobierno corrupto, son la portátil de Castillo y pagados con dinero del Estado. Yo pregunto al Brian y pido al Perú, ¿a ustedes alguien les pagó para votar por este gobierno? Ustedes... Nadie en el Perú ha sido sorprendido. Los paramilitares normalmente son gente que tiene preparación militar y que previo a entrenamiento y previo pago realizan las funciones que ordenan normalmente los dictadores o los estados que no quieren emplear a su gente para no verse involucrados en otros conflictos. Paramilitares a sueldo de un gobierno corrupto. Así es, en este caso a sueldo de un gobierno. Hablando con los miles de licenciados de la Fuerza Armada y quieren declararse en insurgencia. Este país requiere que derramemos nuevamente nuestra sangre para traerle paz a este país. Lo haremos, tengan la seguridad. Lo que es inevitable, y Trujillo debería reconocerlo, que es parte de un proceso político de violencia. A nombre de legítimas demandas o legítimas necesidades, es un paso muy duro para lo que viene más adelante. ¿Qué es lo que viene? La guerra civil. Aparece a su costado, usando la boina negra que usan los héroes del Comando Chavín de Guántar, los hombres que derrotaron al terrorismo en la Embajada de Japón y al líder del MRTA, Néstor Serpa Cartolini, el coronel en retiro del ejército peruano, Gilmar Manuel Trujillo Lafite, lo sabe muy bien. Hoy Trujillo tiene 56 años, trabaja codo a codo con el procesado por terrorismo y sindicado por pertenecer al MRTA, Guillermo Bermejo, aliado de un gobierno con una larga lista de evidencias de corrupción, criminalidad y sistemático saqueo del Estado. Señor ministro de Estado, señor congresista, compañero Gilmar, un enorme abrazo a usted y a los compañeros licenciados de las Fuerzas Armadas, a los hermanos ronderos, Comité de Autodefensa. Pero no solo en Pichari, observen cómo Trujillo Lafite aparece también en la marcha del último lunes, posando ante la OEA, pero primero los prepara en la Plaza San Martín. Luego el Congreso de la República nos vamos a desplazar al Palacio de Gobierno con convicción, firmeza, con fe, confiado en las convicciones de cada uno de ustedes. Nos desplazamos en estos momentos, hermanos. Trujillo es profesor en el Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas, pagado con dinero del Estado a través del Ministerio de Defensa, con órdenes hasta por 31.000 soles en el gobierno del vacado por corrupto Martín Vizcarra. Y hoy con Pedro Castillo, Trujillo está impedido de contratar con el Estado, pues su hermano es Jaime Trujillo, jefe de cirugía general del Hospital Militar, pero se zurra en toda ley. Se infiltró en la derecha como candidato a vicegobernador de Junín por Renovación Popular para, según él, combatir al corrupto Cerrón. Claro, solo era un burro de Troya. El personal militar en retiro, licenciados, veteranos, oficiales, que han dado su vida literalmente por su patria, que han combatido, que han sangrado, que han cargado compañeros heridos y muertos, se ven involucrados en este proceso político que es un
un proceso de revolución marxista intermedia, donde el apelar al amor a la patria para conseguir objetivos políticos ante un evidente caos nacional, ante el colapso del poder, están involucrados desde una ala de la voluntad política de la violencia en un proceso revolucionario en marcha. Sus propiedades declaradas por él mismo suman más de 97 millones de soles. En la Fiscalía Penal, Trujillo Lafite es procesado por golpear y atacar a mujeres de su entorno familiar en Chorrillos, además por maltrato psicológico, y otra demanda también por agredir físicamente a mujeres. Aún así, él dice defender a las mujeres y las familias campesinas. Después de marchar, se fue a Provías Nacional, la Caja del Estado, desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. El pasado 21 de septiembre se reunió con el entonces ministro de Defensa, Richard Tineo, del partido de Antauro Humala. Está clarísimo que el antaurismo y sus tentáculos tienen nexos y están infiltrados en mayor o menor grado en el ejército, fundamentalmente, en la Dirección Nacional de Inteligencia, en el Ministerio de Defensa y probablemente en otros organismos públicos. La gran pregunta es, ¿qué información se le lleva de inteligencia al presidente para la toma de decisiones? Willy Montoya Quispitongo tiene 55 años. Es el otro burro de Troya, infiltrado en la derecha de Avanza País, al lado de José Williams, líder de los Chavín de Guántar, en plena campaña. Así fungía de líder de los licenciados de las Fuerzas Armadas, hasta que hoy reapareció para levantarse contra la masa opositora a Castillo. Nosotros, amparados bajo el derecho de insurgencia, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, señor presidente. Se están preparando en polígonos especialmente acondicionados para esos temas. Y eso sí es preocupante, porque pueden ser mal empleados en acciones violentas. En las marchas que se están realizando, podrían sembrarlos y realizar acciones para buscar desacreditar las marchas. En la Fiscalía Penal, Montoya tiene procesos por robo agravado en el 2021 y otra por robo en 1998, con una sentencia de 10 años de cárcel. En el 2019, robo agravado con más de 2 personas, además de lesiones graves con peligro de muerte y tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización. En el año 2014, los mismos delitos, robo, ataque mortal y drogas, los otros graves delitos que a Montoya Quispitongo se le imputan son asociación ilícita y fabricación de explosivos, un peligro inminente y que hoy opera en Palacio de Gobierno, amenazando al país y a los demócratas. Hemos llamado la atención y viendo que hacen caso omiso, nosotros tenemos un derecho, el derecho a la insurgencia. Entonces el día 17 creo que va a ser el ultimátum. Vamos a estar frente al poder legislativo, frente al poder, la Fiscalía de la Nación. Un día antes de la marcha a la toma del Aguadito, se reunió con el mismo Pedro Castillo y en septiembre pasado, por más de 4 horas. Nosotros lo vemos como un oportunismo de este licenciado, sí es un licenciado, un hermano licenciado de las Fuerzas Armadas, pero realmente él está aprovechando esta oportunidad que él tiene esa relación con Castillo para, digamos, para sus intereses personales, ¿no? El asesino de policías, Antauro Humala, hoy amenaza con tomar por asalto el Congreso. El hombre que pagó 50.000 soles para que lo liberen, Virgilio Acuña, hoy es el flamante viceministro de Transportes, cuyo jefe es el otro hombre de Humala, Richard Tineo, con mando absoluto en Provías Nacional y en las obras millonarias. Con este pueblo organizado vamos a acudir a Lima y vamos a recuperar el Congreso de los libres saqueadores, de los 130 mamíferos que legislan para intereses extranjeros. Vamos a rescatar al Congreso, vamos a
fundar una nueva república, si es necesario, con un escarmiento histórico y fusilamiento de delincuentes, lo haremos. Y todos marcharemos hacia Lima. ¿Sí o no, compatriotas? Mi querido amigo Hello Kitty anuncia que puede venir con 5.000, 10.000, 500.000, 1 millón y que va a tomar el Congreso y cierra el Congreso. Bueno, hazlo pues, no me amenaces. No amenaces a la población peruana. Hazlo. Cruza la línea de la legalidad y vas a ver que vas a terminar preso otra vez. La Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, debería alertar sobre el peligro inminente que representan los prontuariados paramilitares de Castillo, pero hoy se ha convertido en una especie de caja chica para comprar el silencio de Bruno Pacheco con dinero del Estado y sin registro, un cascarón de protección a una organización criminal que saquea sistemáticamente y cuyo escudo es sembrar el pánico y la misma miseria. Definitivamente están en todo un plan estratégico de dividir a los peruanos. Afirmas, niegas y niegas lo que niegas. La confrontación entre peruanos, el desangrar, donde se van a desangrar los peruanos, ¿quién se beneficia? Comunistas. Afirma, niegas y niegas lo que niegas. ¿Ustedes creen con qué plata financian la movilización de todos estos reservistas? Que no representan a todos los reservistas del Perú, para empezar. Es una partecita. Con plata del Estado, con plata de los impuestos, que debería ser destinado para la educación, para la salud, para hacer caminos, para comunicarse de un pueblo a otro. Pero todo lo malgastan para su proselitismo político y desgraciadamente están dando bonos, están botando el dinero, en donde la población que necesita la plata la va a alcanzar para 2 días y no para todo un mes y menos de aquí hasta diciembre. Ese es el problema, en vez de generar fuentes de trabajo. Así son los comunistas, buscan el caos social. Reflexionen y, como siempre decía Gareca, pensar, pensar, pensar. Bueno, vamos a la parte final del video y me despido hasta mañana. Betsy Chávez va a ser algo así como la versión femenina de Guillermo Bermejo, al que no se atrevieron a nombrar. Permítame, Beto, primeramente expresar una opinión con respecto al conflicto de poderes. Yo creo de que analizar las cosas desde el punto legal, como lo ha hecho brillantemente el doctor Abanto, no procede. ¿Y saben por qué no procede? Porque no estamos hablando con gente de ley, estamos hablando con una organización criminal. Y los criminales piensan, actúan y argumentan diferente. No les interesa la legalidad. El Congreso hasta ahora no se da cuenta que se les viene el huaico. Lo van a cerrar. Los niños se van a quedar desamparados, se van a quedar huérfanos. Los ayayeros de Pepe Luna se van a quedar sin chamba. Los de Perú Libre, que creen que cerrado el Congreso van a tener trabajos en el gobierno, están imbéciles. Porque ¿saben qué? Ya han sido desplazados por las fuerzas de Antauro Humala. Entonces, se vienen horas negras para el Congreso y lo que más lamento, que también se vienen horas negras para el poblador peruano, porque cuando nos impongan la nueva Constitución, vamos a sufrir todos. Ahora, con respecto a Betsy Chávez, ahí los tienen. Usted ha puesto en evidencia su personalidad, ha puesto en evidencia sus mentiras, sus ataques infundados a la fiscal de la Nación. La han puesto ahí para provocar y conseguir el segundo momento para ellos de la cuestión de confianza y con eso lograr cerrar el Congreso. ¿Qué piensa de todo lo que ocurrió? Primero la salida de Aníbal y luego la entrada de esta señora que de conciliadora no tiene nada, ¿no? Dicho sea de paso.
vuelvo a lo mismo, ¿no? La cabeza podrida, los miembros podridos, ¿no? El problema es Castillo, ¿no? Porque esta gente, este es delito, la señora puede tener el amor que desee, pero no puede meter a toda la familia de este muchacho, ¿no? En el ministerio. En el ministerio y ya llegado donde ella ejercía poder, ¿no? Es delito, es tráfico de influencia clarísimo, da para que renuncie de inmediato, o sea, eso no es broma para mí, pero eso parte de la cabeza podrida, pues, si ven que la cabeza podrida tiene cuántos casos, de hecho la fiscal de la Nación, a la cual respeto muchísimo, respeto muchísimo, muy valiente, una mujer muy valiente. Y que está son soportando un lodo impresionante, 51 carpetas fiscales, pero ¿qué presidente en funciones tiene 51 carpetas fiscales, Milagros, en el mundo? Cualquier país, este señor debería haberse ido a su casa por dignidad básica, ¿no?
real y con un lenguaje estándar. El Liberteño. Revista de análisis político y crítica libre. Dirección y producción general. Economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.